Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Amandine Aurora Lucille Dupin, más conocida como George Sand. Francia, siglo XIX. Escritora francesa. ¿Sabías que tras el seudónimo de George Sand se esconde la figura de Amandine Aurora Lucille Dupin? Pues así es. Amandine Aurora Lucille Dupin fue baronesa de Dudevant y tras el seudónimo de George Sand se pudo realizar como una reputada escritora francesa, autora de obras de gran difusión y de éxito como Indiana, Lelia, Un invierno en Mallorca o Consuelo, en donde George Sand convirtió en heroína a la cantante de ópera Paulina Viardot García, con quien mantuvo una relación sentimental. Y es que no solo desarrolló una potente obra literaria, sino también dramatúrgica, y escribió libros de memorias y varios textos de crítica literaria y política. Una mujer fuerte, una republicana en la Francia de la Restauración monárquica, que defendió los derechos del pueblo y las libertades individuales al mismo tiempo que proclamaba la solidaridad entre todos los seres humanos. George Sand fue amiga de poetas y escritores, siempre fue un espíritu libre y nunca se preocupó del qué dirán respecto a su vida bohemia y a sus múltiples relaciones amorosas con gente como Prosper Mérimée y en especial con el poeta Alfred de Musset y más tarde con el compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, con quien viviría 9 años. Dentro de su círculo de amigos también se encontraban el compositor Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix, el escritor Victor Hugo, Honoré de Balzac, Julio Verne o Gustave Flaubert. Fue claramente una prolífica escritora que reflejaba en sus obras la situación de las mujeres en su época. Pero hagamos un poco de historia. Amandine Aurora Lucille Dupin nació en París, hija de padre aristocrático y madre de la clase media, y siempre fue conocida simplemente como Aurora. Con tan solo 4 años perdió a su padre y fue educada durante gran parte de su infancia por su abuela paterna en la localidad francesa de Nohant, en el condado de Berry, lugar que luego aparecería en algunas de sus novelas. A los 5 añitos ya sabía leer e incluso redactaba sus propias cartas y dicen que tenía una imaginación enorme. Con tan solo 12 años improvisaba piezas musicales porque en su cuarto tenía un piano, una arpa y una guitarra, y también en esa época empieza su producción literaria. En plena adolescencia despreció las normas, la autoridad, la instrucción y la fortuna, barreras que claramente la separaron de su madre. Y es que la congoja de vivir lejos de su madre hizo mella en su espíritu. Ella estaba ansiosa por irse a vivir con ella, a París, sin importarle que ésta fuese más pobre e ignorante, pero su abuela decidió intervenir y enviarla de nuevo a un convento de monjas a estudiar. Allí pasó 3 años y llegó a ser muy feliz. George Sand no creía en los milagros de Jesús, pero amó ese ideal de justicia, de ternura y de santidad que destila la ideología cristiana. Con tan solo 19 años, por allá el año 1822, contrajo matrimonio con el barón Casimir Dudevant, hombre de la aristocracia, con quien tuvo 2 hijos y de quien se separó pocos años más tarde. Cuando estaba en pleno proceso de separación de su esposo, ella decía: «En nuestra legislación, el marido es el amo». En este caso, por eso, en esta ocasión, la justicia falló en su favor porque le otorgó la custodia de sus hijos. 5 años después, obtuvo el divorcio. En esa época, y gracias a la facilidad de escribir de noche, pudo desempeñar el papel de madre y de padre de su propia familia.
Durante varios años durmió tan solo 4 horas por día y durante una larga temporada tuvo que soportar espantosos dolores de cabeza. Escribió sus 2 primeras obras en colaboración con el novelista francés Jules Sandé, que fue su amante y del que tomó el apellido para formar parte de su seudónimo bajo el nombre de Jules Sand. Esa primera novela que publicó fue Rosa y Blanca. Y la segunda, ya con el seudónimo completo de George Sand, publicó su siguiente novela, Indiana, en la que hizo una apasionada defensa del derecho de la mujer a elegir su propia vida. Nuestra protagonista recuerda así su infancia y juventud. Yo era muy sana y durante mi niñez prometía ser muy hermosa, promesa que luego no cumplí. Tal vez yo tuve la culpa de esto, pues a la edad en que la belleza florece, me pasaba las noches escribiendo y leyendo. Gustándome el arreglo, me han parecido siempre insoportables los refinamientos de la coquetería. Jamás he comprendido que haya que privarse de trabajar para tener la vista descansada, o no correr al sol para no estar quemada ni con la piel envejecida antes de tiempo. Yo no fui fea ni hermosa en mi juventud. Es preferible tener un rostro que no deslumbre ni espante. Por eso yo me he encontrado siempre bien con amigos de ambos sexos. Seguimos en París, en donde nuestra protagonista quería salir y quería tener acceso a lugares vetados a las mujeres, y así optó por repetir algo que ya había hecho en su infancia. Se hizo confeccionar una levita larga, una prenda masculina, con pantalón y con chaleco, con un sombrero, con una corbata de lana. Su calzado eran botas y además hablaba en voz grave para disimular su timbre de mujer. Y así pasó inadvertida. Aurora prefería el uso de ropa masculina, aunque eso sí, continuaba vistiéndose con ropa femenina en reuniones sociales. Y es que vestir con atuendo masculino era más cómodo para muchísimas cosas, para andar, para salir, para saltar, para ir en bicicleta, y claramente permitía el acceso a lugares vetados a las mujeres. Cuenta en su autobiografía que su abuela lloró al verla así porque le recordaba a su hijo fallecido. Ese disfraz masculino y ciertas aficiones como la de fumar puros le permitió circular más libremente por París y obtuvo de esa forma acceso a lugares que de otra forma habrían sido vetados para una mujer de su condición social. Por supuesto, como consecuencia de todo ello, perdió parte de los privilegios que obtuvo al convertirse en baronesa de Dudevant. Según recuerda la propia George Sand, aquella fue una época pasajera y accidental de su vida, a pesar de que se ha sostenido que vivió muchos años de esa forma. Tras la ruptura con el también escritor Jules Sandé, inició una apasionada relación con Alfred de Musset durante el verano de 1833. Después de una apasionada y tormentosa relación con él, Musset posteriormente le dedicaría un libro, y ella, por su parte, escribió y publicó Elle et lui, donde cuenta su relación con Musset. Poco después, entabló relación con el compositor polaco Frédéric Chopin, que duró 9 años. Resulta curioso recordar cómo se conocieron ambos. Chopin se escandalizó por la vestimenta masculina de George Sand y preguntó a una amiga si esa tal George Sand, tan antipática, es una mujer. A su vez, ella, George Sand, al percibir sus modales, indagó si ese Chopin es una señorita. Chopin, indeciso de entablar relación con la novelista por el temor al escándalo, al final se decidió y en 1838 ya pasó el verano en París con ella. El invierno de ese mismo año, George Sand decidió irse a Mallorca con su hija en busca de un mejor clima para el reumatismo de su hijo y convenció a Chopin para que los acompañara, pese a su delicada salud. Este viaje en la Cartuja de Valldemosa queda descrito en su libro Un invierno en Mallorca, publicado en 1855. George Sand veía en Chopin a un genio profundo y lleno de sentimientos y emociones. Decía: ha hecho hablar a un solo instrumento el lenguaje del infinito. Después de la separación con Chopin en 1848, regresó a su finca de Nohant, donde residió casi de forma permanente hasta su muerte y desde donde protegió a escritores jóvenes como Gustave Flaubert.
Nota anecdótica. Buscando a un consejero literario a lo largo de su carrera, le presentaron al escritor Émile de Keraotred, quien le dijo que, en su opinión, una mujer no debía escribir, y añadió: «Créame, no haga libros, haga niños». Nuestra protagonista falleció a los 71 años, bautizada por los campesinos como la bondadosa dama de Noan, y tras su muerte se publicaron su correspondencia y también su diario íntimo. George Sand, una mujer cuya postura ante la vida desafió las costumbres de su época y que escandalizó a la sociedad por su lenguaje atrevido, por sus costumbres y porque le parecía más cómodo vestirse según la moda masculina. De ahí sus palabras: «Yo no necesito la ayuda de nadie para suicidarme, para cortar un ramo de flores, para corregir un original o para ir al teatro. Voy por donde quiero, como un hombre, por decisión propia. Cuando quiero flores, camino hasta los Alpes». Una prolífica escritora que tuvo que realizarse como profesional bajo el seudónimo de un hombre y que reflejó en sus obras la situación de las mujeres de su época. Nos vamos a quedar hoy con algunas de sus citas célebres que han sido atribuidas erróneamente en muchas ocasiones a otros autores. El recuerdo es el perfume del alma. Amad es el único bien que hay en la vida. Mi profesión es ser libre. No hay que desanimarse nunca. Los sueños vuelan, el trabajo queda. Amandine Aurora Lucille Dupin, más conocida como George Sand. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.